Esta pregunta que es muy interesante por dos situaciones. Una, porque en algunos casos las personas pues tendemos a generar confusiones con respecto a la situación general que presentan los materiales con los cambios de temperatura. Y dos, porque resulta que esta imagen hace parte de una de las maravillas que ustedes deben de ir a ver cuando se vayan ustedes de viaje. ¿Listo? Entonces, en la zona ártica se presenta este tipo de maravilla, donde uno puede tomarse aquí fotografías y eso nos ayuda a que podamos tener muy buenos recuerdos para la posteridad. Veamos entonces, dice que los científicos piensan que las rocas de la siguiente imagen alguna vez fueron una sola roca. Entonces, evidentemente, esta alguna vez fue una sola roca. ¿Listo? Pregunta. ¿Qué propiedad del agua tuvo mayor efecto en la partición de la roca en dos pedazos? Entonces veamos qué propiedad tuvo ese mayor efecto. Que la roca que estaba unida ahora esté separada. ¿Sí se han dado cuenta que hay goticas de agua que abren hueco? Ok, muy bien, eso es importantísimo. Porque vamos a ver cuál fue la propiedad. Vamos a ver si fue el agua que se expande cuando se congela. El agua tiene menos densidad que la roca. El agua hierve a 100 grados centígrados o el agua disuelve a muchas sustancias. Vamos a mirar entonces cuál es la opción que usted considera correcta. ¿Listo? Voy a darle un tiempito para que usted piense y posterior a él hacemos el proceso de análisis. Recuerde que estamos en análisis, estamos analizando, analice cuál es la opción. Bueno, tiempo. Listo, vamos a hacer una purga mental. Vamos a mirar entonces cuál es la opción correcta. Yo voy a tener en cuenta algo muy importante para que usted lo aclare. Recuerde que es la propiedad lo que me están preguntando. ¿Listo? Muy bien, le voy a poner la encuesta y usted me dice cuál es la respuesta correcta, ¿ok? Listo, ya apareció la encuesta, cuénteme si ya apareció la encuesta. Listo, para saber, ya le debe haber aparecido. Entonces, ¿cuál es la opción correcta? Te voy a dar un tiempito para que tú pienses. Eso, muy bien, ahí está, marca cuál es, si es la A, la B, la C o la D. Listo, muy bien. Ok, vamos entonces a mirar. Listo. Los resultados son los siguientes. Listo, antes de publicar la encuesta, entonces te voy a decir cuál es la opción correcta y por qué. Listo, pero una cosa importantísima. Ok, muy bien, entonces, si estamos hablando de que se separa en dos pedazos, hay una propiedad que es lo que me están preguntando. Vamos entonces a tener en cuenta algo muy importante. ¿Y qué es? Cuando hablamos del agua, una situación importante es que aquí estamos trabajando, por ejemplo, el líquido, que en este caso es agua, va a tener una posición. Si usted coge una botellita de agua de estas y usted le agrega agua y la mete al congelador, la va a dejar un tiempo, le vamos a dejar un tiempo de hasta mañana por ahí, 12 horas, que empiece a congelar. Entonces mira que en el caso del hielo, cuando usted agrega agua y lo deja congelar, entonces sucede algo muy interesante y es que el hielo va generando una dilatación. Él se dilata térmicamente, es decir, por acción de la temperatura.
Pero ¿qué pasa? Que todos los materiales, ustedes han visto que todos los materiales uno les aplica temperatura y esos materiales como tal, la temperatura, esos materiales dilatan. Pero uno asumiría que cuando la temperatura la estamos bajando, no subiendo como sucede generalmente, pues ellos tenderían a contraerse. En el agua no pasa esto. En el agua, cuando tú le bajas temperatura, el agua tiende a dilatarse. Hay una razón y es la siguiente. Resulta que esta es la clave, los puentes de hidrógeno. Los puentes de hidrógeno en el agua tienen una propiedad o una particularidad que nos permite hacer esa unión entre ellos. ¿Cuál es esa particularidad? Entonces estos puentes de hidrógeno se deben a la polaridad que presenta el agua, ¿listo? Entonces acá tenemos en este caso el hidrógeno, el oxígeno y ellos van generando por acción de esos dipolos esta parte de la polaridad. Bien, ahora sí, esta sí tengo una sola molécula, pero entonces sí tengo otra molécula, es decir, donde acá tengo el hidrógeno, acá tengo otro hidrógeno, y va a pasar la intermolecularidad. ¿Qué pasa eso? Entre este y otro hidrógeno, pues se va a generar una unión y esa unión va a ser una unión fuerte y por eso lo vamos a llamar nosotros puente de hidrógeno, ¿listo? La polarización provoca la interconexión entre esas moléculas de agua y la zona negativa atraerá la zona positiva de otra molécula de agua, generando este enlace molecular fuerte y sencillo que se llama puentes de hidrógeno. Por eso es que se requiere mucha energía para poder obviamente romper estos puentes de hidrógeno. Entonces, teniendo en cuenta estos puentes de hidrógeno, las moléculas aquí vemos que ellas se pueden mover de una manera desordenada en estado líquido. Aquí está el oxígeno, aquí está el hidrógeno y el otro el hidrógeno. Entonces ellas se van a poder mover para un lado y para el otro. Miren aquí, para un lado y para el otro. Y en estos momentos no se están creando puentes de hidrógeno, debido a que entonces estos son muy elásticos, por eso esta unión aquí entre estos puentes de hidrógeno no se crea. ¿Ok? A medida que nosotros vamos bajando la temperatura, entonces, ¿qué pasa con estas moléculas? Se van moviendo lentamente, lentamente, y eso me va permitiendo que estos dos se vayan uniendo para formar el puente de hidrógeno. De tal manera que al moverse lentamente, ¿qué pasa con ellos? Me van formando esta figura que vemos aquí. ¿A qué se les parece esta figura que ustedes ven aquí? Eso, excelente. Entonces, esta estructura es una estructura que si ustedes la ven aquí, es una estructura ya más organizada, más ordenada, ya cada uno tiene su distancia correcta, como si ustedes cuando le ponen las manos al compañero de enfrente, cuando están haciendo fila, la misma cosa. Entonces, me forma eso, una estructura hexagonal que ya está organizada y que obviamente me genera entre ellos algo muy importante que esta estructura hexagonal, ¿qué pasa? Ya es de un tamaño mayor y obviamente organizada con respecto a esta organización caótica que se presenta acá, ¿sí la ven? Al lado derecho. ¿Y qué significa eso, queridos? Pues simplemente que el volumen final va a ser mayor, entonces se va a generar una expansión, va a ser mayor que el volumen en estado líquido y por eso se va a generar esta expansión, es decir, lo que nosotros conocemos como una dilatación. ¿Ok? Entonces, al ver la pregunta, tenemos algo aquí en cuenta. Cuando me hablan de la propiedad, podemos ver algo muy importante. Dice que el agua disuelve muchas sustancias. Sí, esta pregunta obviamente tiene esta opción que aunque es correcta, no me está respondiendo a lo que me están preguntando aquí. ¿Por qué se partió esta roca? O sea, que obviamente esto no es. Aunque el agua es un disolvente universal, aquí no estamos hablando de ese concepto, por eso la D no es. El agua hierve a 100 grados centígrados. Eso es cierto, pero obviamente sobre metros sobre nivel del mar. Es decir, a 0 metros sobre el nivel del mar. Esto también es cierto, pero volvemos a la misma situación. No es lo que me están preguntando, por eso no es.
La B, el agua tiene menos densidad que la roca. Esa partecita es importantísima allí. ¿Qué sucede? La roca tiene minerales, ¿como cuáles? Minerales como el hierro, ¿listo? Minerales como el sodio, y si ustedes van y buscan esto en la tabla periódica van a encontrar que la densidad, pues obviamente del hierro, es más o menos de 7, algo, 7,78, y eso hace que, si nosotros vemos aquí, el agua tiene, listo, menos densidad que la roca, pero al tener menos densidad, ¿qué pasa aquí? Esto hará que se parta la roca. Entonces volvemos a la misma situación. Obviamente la roca es más densa, claro, tiene una mayor densidad que el agua. Pero ¿qué sucede? Pues algo muy sencillo. No me están preguntando esto. ¿Listo? Por lo tanto, la B, error no es. Y nos vamos a la última pregunta donde me dice, perdón, la última opción, el agua se expande cuando se congela. Efectivamente eso pasa. ¿Cómo quedan partículas acá dentro de agua cuando hay lluvias y todo? Entonces, ¿qué sucede con esas partículas? Cuando baja la temperatura, entonces al bajar la temperatura, va a suceder que el volumen va a aumentar. Y si tenemos nosotros una situación de estas y algo que está pequeñito aumenta, pues entonces esto me va a ir generando unas grietas y poco a poco vamos a ocasionar esta ruptura. ¿Listo? Entonces, muy bien. La respuesta correcta es la opción A, pero justamente por esto que acabamos de ver. ¿Listo? Porque hay una expansión y por eso el volumen del agua aumenta cuando baja la temperatura. ¿Listo, queridos? Bueno, cuéntenme, ¿sí queda claro o no queda claro? ¿Sí o no? Les voy a preguntar, a ver, ustedes me dicen si hay claridad o no hay claridad.